Hola, muy buenos días a todos los televidentes. Buen día Pablo, buen día Jenny. En esta oportunidad les estoy hablando desde mi estudio. Vamos a continuar el tema que habíamos empezado, que era el tema de la Ley de Defensa del Consumidor. Habíamos dicho que tenemos dos leyes en la materia, que es la 17.250, es una ley que ya tiene sus años, es del año 2000, y también tenemos la ley 18.507. La ley 18.507 es conocida como la ley de pequeñas causas, se llama Defensa al Consumidor, procedimiento judicial, pero es una ley específicamente para reclamos de hasta 100 unidades reajustables, que como pueden ver también es un reclamo de un monto importante, porque estamos hablando del entorno de unos $4.000, $5.000 aproximadamente. Hasta ese monto se puede hacer por la ley de pequeñas causas. Es un proceso judicial, es un proceso que la tributación, o sea, los timbres que lleva, es el valor de el 1% del reclamo. Es un proceso judicial en el que no hace falta abogado. En general, las partes contratan un abogado para tener una mejor orientación, pero en realidad la ley dice que no es exigible que sea la persona patrocinada. Por otra parte, vamos a retomar lo que habíamos comenzado de la ley madre, la ley 17.250. Nosotros habíamos dicho que hay puntos claves. Esta ley tiene como clave definir lo que es el consumidor, lo que es proveedor, lo que son derechos básicos. Habla constantemente de lo que es la información clara y precisa. Habla de la oferta y la oferta de productos y la oferta de servicios. Habla de lo que es la devolución, la rescisión, lo que son prácticas abusivas, la publicidad engañosa, los contratos de adhesión, las cláusulas abusivas, el incumplimiento, la responsabilidad y los plazos. O sea, que como ven, tenemos varios puntos a tocar en la ley. Vamos a repasar un poco lo que habíamos visto el programa pasado en el que yo los acompañé. En cuanto a lo que son derechos básicos del consumidor, están en el artículo 8 de la ley 17.250 y son la protección a la vida, la salud, la seguridad, la educación y la difusión para el consumo adecuado de productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario, la información suficiente, clara, cierta y en idioma español, la protección contra la publicidad engañosa, métodos desleales, cláusulas abusivas, etc., la asociación en organizaciones para la defensa del consumidor, la prevención y reparación de los daños y el acceso a la justicia. Esos son los principales derechos básicos que tiene el consumidor. Después, habíamos estado hablando también de cómo se encuentra regulada la oferta. Eso está, la oferta en general está en el artículo 12 de la ley. Bueno, la oferta transmitida por cualquier medio que determine con suficiente precisión el producto o servicio que se ofrece, vincula a quien la emite y a quien la utiliza de manera expresa por el tiempo que se realice. Acá habíamos dicho, bueno, a mí me están ofreciendo determinado producto y mientras eso lo están ofreciendo es vinculante. Quiere decir que yo voy y digo, bueno, no, pero yo vi este cartel, yo escuché esta publicidad en la radio, yo vi esta publicidad en un folleto. La oferta puede ser cancelada, o sea, es revocable. Para eso tiene que ser difundida por medios similares a los usados para darla a conocer, o sea, también el stock ya no nos queda, o hasta determinada fecha, pasada esa fecha ya sabemos que no sigue vigente la oferta, y antes de que la aceptación llegue a quien hizo la oferta, ¿sí? En cuanto a la información, están los artículos 13 y 14 de la ley. La información deberá ser expresamente, expresarse en idioma español, perdón. Si es contradictoria, bueno, se tendrá en cuenta la más favorable para el consumidor. Incluirá el precio con impuestos, la forma de pago y las condiciones en caso de ofertas de crédito. ¿Tá? Por ejemplo, cantidad de cuotas, la financiación, etc. Las tasas de interés. Incluirá la forma de actualización de la prestación, intereses adicionales por retrasos, gastos extras y lugar de pago. En cuanto a la oferta, eso en general. Después tenemos la oferta de productos, que está en el artículo 17 de esta ley 17.250. Al ofertar productos, se debe dar información clara sobre las características del producto, la cantidad, la calidad, la garantía, la procedencia, el precio, la forma de conservación y uso del producto, la fecha de vencimiento y los posibles riesgos para la salud o seguridad, ¿sí? Bueno, en cuanto a los componentes y repuestos, los fabricantes e importadores deberán asegurar la oferta mientras se fabrique o importe el producto,
Cuando ya no se fabrique o no se importe, bueno, su oferta deberá ser mantenida por el plazo que disponga la reglamentación y durante la vigencia de la garantía, el proveedor deberá disponer de componentes y repuestos. En cuanto a lo que es la oferta de servicios, eso está en el artículo 20. Esto se los estoy diciendo rápido porque ya lo habíamos mencionado en la oportunidad pasada. En cuanto a la oferta de servicios, está en el artículo 20 de la ley 17.250. El proveedor deberá informar en forma clara, según corresponda, nombre y domicilio del proveedor, descripción del servicio a prestar, descripción de los materiales e implementos que se usarán y el plazo de cumplimiento de la prestación, el precio, los posibles riesgos para la salud o seguridad, el alcance y la duración de la garantía y la calidad si corresponde. ¿Sí? ¿El consumidor de servicios tiene derecho a solicitar un presupuesto? Sí. De acuerdo a la reglamentación de la ley, el consumidor podrá solicitar en forma previa un presupuesto y el proveedor deberá entregarlo especificando como mínimo sus datos identificatorios, la descripción del trabajo a realizar, los materiales a utilizar, el precio con impuestos incluidos de los materiales y de la mano de obra, el tiempo en que se realizará el trabajo, el plazo de validez del presupuesto. Si no se fija un plazo, se rige por los 10 días corridos desde su entrega al consumidor. Acá es importante porque parece un poco sacado de contexto, o capaz que ustedes dicen, bueno, es la ley, no lo entiendo mucho, pero acá habla, por ejemplo, ¿vieron que dice? Los datos identificatorios del proveedor, la descripción del trabajo, los materiales, el precio, el tiempo en que se realizará el trabajo. Imagínense, por ejemplo, una persona que contrata a alguien que le vende un contenedor y ese contenedor lo va a transformar en un módulo, en un apartamento, en una casita, ¿sí? Me pasó hace poco con unos clientes que vinieron al estudio que en realidad no tenían claro cómo iba a ser ese contenedor. Sabían el costo, sabían que era, no quiero equivocarme, pero creo que eran en el entorno de los 8.000 o 10.000 dólares y no le daban ningún documento. Y yo les decía, pero en realidad no sabes cuánto va a demorar, no sabes si cómo te lo van a revestir, porque capaz que te dicen que te lo van a revestir con determinados materiales y cuando te lo entregan no tiene nada que ver, cuánto va a demorar. Entonces, si traemos a la tierra, es una relación de consumo, están contratando un servicio, le van a hacer una transformación, ¿no? Porque es un contenedor de 6 pies o de 12 pies, de 6 metros o 12 metros, que equivale a 20 pies o 40 pies, pero bueno, sí, 2 dormitorios, bárbaro, pero no sabemos si me van a poner, no sé, un revestimiento en PVC, un revestimiento, ¿me explico? Entonces, eso, por ejemplo, es aplicable, o sea, lo podemos traer a esta ley del consumidor. ¿Qué pasa si no estoy conforme con el producto? Plazo si no estoy conforme. Esto está en el artículo 16 de la ley 17.250. ¿En qué casos el consumidor se puede retractar o arrepentir de la adquisición de un producto o servicio? Esa sería la pregunta. Bueno, existe derecho de retracto cuando la oferta de productos o servicios se realice fuera del local de la empresa, por medio postal, telefónico, televisivo, informático o similar, o cuando la oferta de servicios se realice en locales preparados para ofrecer estos servicios, ¿sí? Por medio postal, telefónico, televisivo, informático o similar, todos sabemos cuando nos llaman, nos ofrecen un servicio y en realidad, bueno, terminamos haciendo un contrato telefónico, pero no tenemos, no lo pensamos tranquilo, sino que fue ahí, nos apuraron, nos presionaron y bueno, a veces uno por no ser descortés y cortar la llamada, termina aceptando algo que en realidad no es lo que quiere, no le sirve, no está conforme, no le gusta. Entonces, bueno, ese es el derecho de retracto que tiene, ¿sí? Esa opción de retractarse o de arrepentirse, para que se entienda, deberá comunicarlo al proveedor en el plazo de 5 días hábiles desde que se formalizó el contrato o desde la entrega del producto, o en cualquier momento si el proveedor no informó por escrito al consumidor su derecho a retractarse. La comunicación se hará de forma que pueda comprobarse, por ejemplo, por telegrama colacionado, por fax, etc. El consumidor deberá devolver al proveedor el producto sin uso y el proveedor de inmediato deberá devolver lo que pagó. Si la devolución genera costos, cada parte debe hacerse cargo de los mismos. Si se utilizó tarjeta de crédito para el pago, el consumidor deberá comunicar a la emisora de la tarjeta el ejercicio del derecho de retracto.
Si se trata de un servicio, el consumidor solo pagará la parte del servicio que le prestaron y si pagó con anticipación, el proveedor le devolverá inmediatamente lo que pagó. ¿En qué casos no es posible retractarse o arrepentirse o devolver este producto? Bueno, no se podrán dejar sin efecto los contratos que refieren a productos confeccionados según especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados, productos que puedan deteriorarse o caducar con rapidez, productos precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de salud o higiene y que hayan sido desprecintados luego de ser entregados, grabaciones sonoras, de video, de programas informáticos precintados que hayan sido abiertos por el consumidor y usuario después de la entrega, el suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas con la excepción de contratos de suscripción, los contratos celebrados mediante subastas públicas, o sea, lo que se adquirió en un remate, servicios de alojamiento no destinados a vivienda, servicios de comida y servicios relacionados con actividades de esparcimiento siempre que los contratos prevean una fecha de ejecución. El suministro de contenido digital sin un soporte material cuando la ejecución haya comenzado con el consentimiento del consumidor y usuario sabiendo que pierde su derecho de desistimiento. Esos son los casos en los que no es posible retractarse. Si vamos al artículo 22 de esta ley 17.250, hay prácticas abusivas en relación a la oferta. ¿Cuáles son esas prácticas abusivas? Negar al consumidor la venta de un producto o suministro de un servicio cuando sea posible hacerlo. Desacreditar al consumidor por ejercer su derecho sobre el consumidor. Fijar plazos desproporcionados para el cumplimiento de las obligaciones en perjuicio del consumidor. Enviar, entregar o suministrar productos o servicios que no solicitó el consumidor. En este caso, los servicios o productos no deberán pagarse ni devolverse, considerándose que se trata de muestras gratis. ¿Qué establece la ley sobre publicidad? Eso está contemplado en el artículo 24. Se prohíbe la publicidad engañosa. Los mensajes publicitarios no podrán contener información que pueda hacer caer en error al consumidor sobre las características, cantidad, origen y precio de los productos o servicios, ¿verdad? Por ejemplo, información falsa, incompleta, etc. La publicidad engañosa puede dar lugar a la aplicación de sanciones, a la suspensión de la publicidad, así como a la obligación de realizar una contrapublicidad. La publicidad comparativa es permitida siempre y cuando se base en elementos objetivos para la comparación y puedan comprobarse efectivamente. ¿Qué son los contratos de adhesión y cómo deben redactarse? Eso está en el artículo 28 de la ley, eso también lo llegamos a ver en el programa pasado. Me acuerdo que hablamos, por ejemplo, los contratos de los servicios públicos, sin ir más lejos, que, para contratar un servicio de el agua o la luz o el internet fijo, o firmamos el contrato o no tenemos el servicio, o no tenemos agua, o no tenemos luz, o no tenemos wifi, por ejemplo. Eso es un contrato de adhesión. Obviamente que después lo que dijimos es que hay determinados contratos de adhesión que contienen cláusulas abusivas. Ahí no vamos a entrar en el Estado, porque el Estado mismo no nos va a poner cláusulas abusivas, o en principio vamos a pensar que no, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en contratación de telefonías, compañías de telefonía celular privadas, puede ser otro tipo de contratos, servicios de acompañantes. Hay un sinnúmero de servicios en los que tenemos un contrato de adhesión. Es o firma o no tiene ese servicio. Eso está regulado en el artículo 28 de la ley. Son los contratos en que las cláusulas o condiciones son establecidas por el proveedor sin la intervención del consumidor. No hubo lo que se llaman recíprocas concesiones. No se pudo conversar entre ambas partes, no se pudo negociar. Eso es un contrato de adhesión. Estos contratos deben redactarse en español de manera clara y con letra que facilite su lectura. Acá tenemos el tema de la letra chica, que el 99,9% de las personas no leemos. Firmamos rápido porque a veces son muy extensas también las cláusulas y con una letra muy pequeña. La ley dice que debe ser de manera clara y con letra que facilite su lectura. ¿Cuáles son consideradas cláusulas abusivas en los contratos de adhesión? Eso está en el artículo 30 de la ley. Y es abusiva toda cláusula que claramente provoque un desequilibrio entre los derechos y obligaciones
en perjuicio del consumidor y aquellas cláusulas que violen la obligación de actuar de buena fe. Entre otras, las que exoneran o limitan la responsabilidad del proveedor, las que supongan la renuncia de los derechos del consumidor, las que autoricen al proveedor a modificar las condiciones del contrato, las que autoricen solo al proveedor a dejar sin efecto el contrato, las que consideren el silencio del consumidor como aceptación de cualquier modificación del contrato y las que establezcan plazos límites previo a la renovación automática del contrato para que el consumidor manifieste su voluntad de renovarlo. El consumidor podrá, dentro de los 60 días corridos desde la renovación automática, poner fin al contrato y el proveedor tendrá un máximo de 15 días corridos para realizar la baja. ¿Ok? Esto es importante. Esas renovaciones automáticas como típica en los celulares. Ay, porque se cumplía el año o a los 2 años no sé, 10 de enero, se renovó automáticamente, ahora no lo puedo dar de baja. No. El artículo 30 esto lo especifica. Si así lo dice el contrato, es una cláusula abusiva y por tanto se puede pedir la nulidad de esa cláusula ante el juzgado por vía judicial. O sea, dice, le repito esta parte, el consumidor podrá dentro de los 60 días corridos de la renovación automática de ese contrato ponerle fin al contrato y el proveedor tendrá un máximo de 15 días corridos para realizar la baja. ¿Qué puede hacer el consumidor cuando se incluyen cláusulas abusivas? Es esto que estábamos hablando. Podrá exigir la nulidad de esa cláusula ante el juez. Esto está a texto expreso en el artículo 31 de la 17250. ¿Qué puede hacer el consumidor si el proveedor no cumple las obligaciones a su cargo? Esto está en el artículo 33. El incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor da la posibilidad al consumidor, en ciertas circunstancias, a optar por exigir el cumplimiento si fuera posible, aceptar otro producto o servicio o una compensación por el equivalente o extinguir el contrato con derecho a que le devuelvan lo pagado. En cualquiera de las opciones tendrá derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieran causado. El artículo 34 de esta ley dice o refiere a qué ocurre si por los defectos o riesgos del producto o servicio se provoca un daño al consumidor. Bueno, el proveedor será responsable, ¿sí? ¿Cuáles son los daños por los que debe responder el proveedor? Por los daños patrimoniales, o sea, por los daños económicos y por los daños morales. ¿Qué plazo tiene el consumidor para reclamar vicios aparentes o vicios ocultos? Bueno, el artículo 37, numeral 1, da un plazo de 30 o 90 días a partir del suministro del servicio o producto, según sean o no duraderos. El plazo se cuenta desde la entrega del producto y en caso de servicios desde que finaliza la prestación del mismo. ¿Qué plazo tiene el consumidor para reclamar vicios no aparentes? Perdón, el artículo anterior era 30 o 60 días en caso de vicios aparentes. Ahora vamos a hablar de los vicios no aparentes, es decir, los vicios ocultos, o sea, aquellos vicios que no los puedo ver a simple vista. Bueno, ahí el plazo es de 3 meses, ¿sí? El plazo que tiene el consumidor para reclamar los vicios no aparentes o los vicios ocultos es, desde que se hacen evidentes, el plazo para reclamar es de 3 meses. ¿Qué plazo tiene el consumidor para reclamar daños personales? Ahí tiene 4 años, ¿sí? Después lo que tenemos es la ley 18.507, que es la que dijimos, la ley de pequeñas causas. Estábamos hablando de en el entorno de los 4 o 5 mil dólares, 4.700 dólares para ser más exacta con la cotización de la UR, porque en realidad son reclamos hasta el valor de 100 URs. Y para que tengan una idea, en el entorno de unos 4.700 dólares. Hasta ese monto podemos ir por este proceso, vamos a decir, abreviado. Como les dije hoy, no es obligatoria la asistencia de un abogado. La autoridad que se encarga de vigilar el cumplimiento de esta norma es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Unidad de Defensa del Consumidor. ¿De qué se ocupa la Unidad de Defensa del Consumidor? Bueno, de informar y asesorar a los consumidores sobre sus derechos, de controlar la aplicación de estas normas que estamos mencionando, de fomentar la creación de asociaciones de consumidores para la defensa de los mismos y registrarlas, de citar a los proveedores a pedido del consumidor o de los afectados a una audiencia para intentar una conciliación, o sea, en defensa del consumidor se hacen audiencias, ¿sí? Solicitar información, asistencia, asesoramiento a cualquier persona pública o privada, nacional o extranjera,
y establecer instrucciones para los proveedores con el fin de proteger al consumidor y evitar posibles conflictos, ¿sí? Bueno, ¿cómo y con qué criterios se califican las infracciones? Está en el artículo 46. Se califican como leves, graves y muy graves las infracciones. La calificación depende de los riesgos para la salud del consumidor, la intención, la alteración social, la reiteración, etc. ¿Qué sanciones se aplican una vez que se comprueba una infracción? Bueno, ahí puede haber responsabilidad civil o responsabilidad penal. También son pasibles de apercibimiento, o sea, una advertencia, multa entre 20 y 4.000 unidades reajustables, o sea, estamos hablando de una multa que vaya de unos 37.000 pesos a 7.400.000, es decir, multas que vayan desde $950 a $190.000, ¿sí? El comiso de las mercaderías o productos cuando pueda estar en riesgo la salud o seguridad del consumidor. La clausura del establecimiento comercial o industrial hasta por 90 días en caso de que se reiteren infracciones graves o en caso de una infracción muy grave. Y la suspensión en los registros de proveedores que posibiliten contratar con el Estado. Esas son posibles sanciones que pueden aplicarle al que incumpla o caiga en una infracción a esta ley. La unidad de defensa del consumidor podrá colocar carteles en el frente e interior del establecimiento que indiquen el carácter de infractor a la ley de defensa del consumidor. Y en caso de infracciones reiteradas, bueno, se podrá disponer la publicación en diarios de circulación nacional de la resolución que establece la sanción. Es bastante fuerte, digamos, este tipo de sanciones. Para denunciar, bueno, hoy les mencioné el área de defensa del consumidor. Está en la calle Uruguay 948, es con agenda. También pueden hacer denuncias en línea al 0800 7005. Atención, el consumidor atiende de lunes a viernes de 9:30 a 16 horas. Y también lo pueden hacer en línea, lo pueden hacer por la web, las denuncias, y bueno, proporcionar la prueba que tengan. A veces, por ejemplo, en el caso de las financieras, pueden tener un vale que hayan suscrito y dejaron de pagar y bueno, y los están llamando porque vendieron la deuda a estudios jurídicos o a supuestos estudios jurídicos de donde después les quieren cobrar, y bueno, todo eso lo pueden evacuar las dudas en defensa del consumidor, porque como les dije en reiteradas oportunidades, hay un área de productos y servicios y hay un área financiera. Entonces allí también se controla el tema de las multas, los recargos, las moras, si hay un tema de intereses usurarios. Para lo que es usura tenemos una ley específica, pero bueno, de eso también se encarga Defensa del Consumidor, sin perjuicio de que pueden entrar a la página del Banco Central y también corroborar allí que hay posibilidades de denunciar cuando hay estos intereses desmedidos, para que se entienda, ¿sí? Bueno, creo que básicamente les terminé el tema. Sé que ahora fue como un poco un pantallazo, pero habíamos hablado hasta la parte más que nada de servicios y quería, con lo que es la oferta, terminar el tema, poder redondearlo. Les pido disculpas por no poder estar en mi canal hoy, me hubiese encantado, pero bueno, tengo otros compromisos, tengo unas audiencias ahora en la mañana, pero bueno, cualquier duda, saben, los televidentes que pueden contactarse con el programa y me hacen llegar sus dudas. Y si no, bueno, a los teléfonos del estudio, que son 095-840-383 y al teléfono fijo 2369-1810. Muchas gracias, nos veremos el próximo viernes como siempre. Que pasen bien.